Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos grabando esta reunión para poder compartir con ustedes lo que ha sido Semana Santa. Ha sido un poco complejo grabar este video, pero queremos compartirles una palabra que el Señor nos ha estado poniendo en el corazón para este tiempo, de todo lo que Dios nos trae como consecuencia de lo que estamos viendo en esta fecha, que son la Semana Santa, las Pascuas, el Pesaj para los judíos, y me gustaría con mi esposa poder compartir este tiempo, que pudiésemos cenar juntos y poder recibir lo que el Señor nos está poniendo en el corazón. Hoy es domingo de resurrección, es un día de poder que se nos revele en el Señor todo lo que significa su sacrificio, y eso tiene que ver mucho con la sangre del Cordero, con la sangre que derramó el Señor Jesús para que nosotros pudiésemos ser libres, pudiésemos ser sanos. Y de eso queremos hablarles un poco esta tarde. El Señor hace un tiempo nos entregó esta palabra sobre las 7 heridas de Jesús, que son las heridas que Él recibió en su cuerpo, pero que cada una nos da una autoridad y un poder para poder establecer los diseños de Dios en la tierra. Así que vamos a hablar de la palabra, de todo lo que Jesús vivió en el Calvario, de las 7 heridas que Él recibió y qué simboliza cada sangre, por qué recibió esa herida, por qué Jesús pasó por ese proceso. Y esto es algo que es una revelación de verdad muy fuerte cuando nosotros lo podemos vivir y palpar y decir: hey, Jesús me dio victoria en esta área, y por causa de esta palabra entendemos que el Señor nos ha dado libertad. Y de eso se trata esto, de la libertad en Cristo Jesús. Así que esto me gustaría compartirles. Y como dice el libro de Hebreos, esto se hizo una vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto, un corazón apasionado, que quiera cada día aprender más del Señor. Y ese corazón tiene que estar a disposición del altar del Señor todos los días. Y por eso lo hizo una vez y para siempre, para conectarnos con la revelación del cielo y conectarnos con lo que el Señor quiso hacer y lo que Él quiere que nosotros hagamos hasta su venida. Así que seguimos creyendo que el Señor viene, y creemos que Dios nos sanó para poder ser completamente libres. Como dice en 1 de Pedro 2:24, dice que por sus heridas fuimos sanados. ¿Pero de qué fuimos sanados? ¿Qué son las cosas que el Señor pensó en ese momento cuando su sangre fue vertida, derramada por nosotros? Sabemos que el sacrificio tiene que ver con el poder reemplazar al cordero que era sacrificado en los tiempos de la ley. Había un cordero que venía después de que Adán y Eva pecan. Dice que Dios vistió pieles sobre Adán y Eva y se establece un sacrificio animal para tapar su pecado, tapar sus cuerpos. Y luego de eso se establece el sacrificio de el cordero. Por eso vemos a Abel y Caín, que Abel presenta un cordero para el sacrificio y Caín presenta la tierra. Él no presentó el sacrificio propicio porque ya se sabía en ese tiempo que el sacrificio era el cordero. Después se establece, pero ese sacrificio siempre estuvo. Y esa sangre venía a aplacar de alguna manera la ira de Dios que debería caer sobre el pecador. Pero esa sangre se ponía, se presentaba en ese lugar y era santificado. Y por esto ese sacrificio se llevó año tras año en el templo, en el velo del templo, que era una costra de quizás cuántos metros, porque era sangre tras sangre tras sangre que se secaba en ese velo, y una y otra vez, y una y otra vez, y ahí se hacía el sacrificio. Era un velo con mucha costra de sangre. Y cuando Jesús viene, Él viene a reemplazar el sacrificio, y Él entrega su sangre como el cordero inmolado, el cordero de Dios. Y de esto le quiero hablar. ¿Cuáles fueron las veces que Jesús entregó esa sangre y para qué? Y vamos a partir con el primer punto. Esto se encuentra en el libro de Lucas 22:44, que es la primera sangre que derramó Jesús, que dice: Jesús sangra como gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Jesús en ese momento, donde estaba en Getsemaní, Él padecía de un dolor interno muy fuerte. Era un dolor de estrés por lo que venía. Él sabía que iba a tener que ir al infierno, que se iba a separar del Padre, que se iba a separar del Espíritu. Por eso, Padre, ¿por qué me has abandonado? Viene de que como Jesús se hizo pecado, el Espíritu lo abandona. Donde está el pecado no habita el Espíritu. Y esta circunstancia, Jesús, todo eso en su mente profética ya estaba viviéndose. Él sabía que esto iba a suceder. Entonces Jesús estaba con un estrés tan fuerte, y fue el momento donde Jesús tuvo que decidir: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad.
Y dice que sangraba, o sea, el sudor caía como gotas de sangre. Esta, esta circunstancia fue muy fuerte porque era una circunstancia que tiene un nombre en específico. Se llama hematidrosis, que es cuando una persona que está sometida a un estrés extremo se le rompen los vasos sanguíneos por dentro y comienza a sudar con sangre. Y si nos ponemos en el contexto de qué significaba esta sangre para Jesús, cuando Jesús ya está en el Calvario, ya está sufriendo el padecimiento, no fue tanta la lucha, sí, fue una lucha espiritual, pero él ya estaba decidido a cumplir la voluntad del Padre. Fue en el momento de Getsemaní donde él lo decide. Y en ese momento vemos cómo Jesús doblega su voluntad, siendo Dios, para morir. Él dice que se haga tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Esa sangre venció toda indecisión y nos dio la capacidad de poder obedecer la voluntad de Dios. Esta sangre, la sangre del Getsemaní, es la sangre, es el sudor de su sangre que vence las enfermedades mentales, el pánico, la muerte, la tristeza, la depresión. Todo eso fue vencido en ese momento porque Jesús estaba en un momento de agobio. Y en ese momento de agobio Él, con su determinación, esa sangre que cae sobre la tierra, que caía, hizo que Él nos diera la victoria sobre la mente. Entonces todo lo relacionado a la mente, al corazón, a la indecisión, a nuestra falta de decisión, fue saneado con su sangre en el Getsemaní. Esa es la primera sangre que Jesús derrama en su cuerpo. Es la sangre del Getsemaní. Esta sangre y todas las heridas de Jesús están ligadas en algo. Dios nos quiere librar de la maldición. Esa sangre nos dio libertad de toda lucha mental. Voy a hablarles de una segunda y tercera herida que son juntas porque están en el mismo versículo. Esto está en Mateo 27:35. Ambas heridas tienen el mismo propósito pero con diferente conexión o forma. Esto es librarnos de la esclavitud del propósito. En Mateo 27:35 dice: clavaron a Jesús en sus pies y en sus manos y rifaron entre ellos sus ropas. Las manos simbolizan el hacer, el fructificar, ¿sí? Cuando nuestras manos simbolizan el hacer, nuestro trabajo, ¿sí? Nuestras labores, aún nuestras labores ministeriales. Nuestras manos representan todo lo que nosotros podemos fructificar. Entonces Él clava sus manos, la sangre de sus manos, nosotros nos da la capacidad de ser prósperos. Cuando hablo de próspero estoy hablando de prosperar en nuestro propósito. Y los pies tienen el mismo sentido, que es la autoridad para nuestro andar, nuestro caminar en Dios, nuestro propósito y nuestro llamado. Está conectado a lo mismo, pero son dos cosas distintas. Uno es el andar y el otro es el hacer. Donde pise la planta de tus pies, ahí vas a conquistar, le decía Josué. Y también dice: bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. O sea, los pies están conectados a lo que es el llamado. Y las manos al hacer y fructificar. Enseñorea la tierra, le decía Adán. Enseñoréala. Sus manos. O sea, eso está conectado. Y cuando Jesús derrama la sangre de sus manos y de sus pies, representa nuestra capacidad de poder conectarnos con nuestro propósito. Jesús muere entregando su sangre y nos da la posibilidad de fructificar nuestras manos y fructificar nuestros pies para nuestro andar, nuestro llamado y nuestro propósito. Él nos conecta en ese sentido para que nosotros podamos experimentar en el Señor la libertad para poder servir y hacer. La cuarta herida o la cuarta sangre que recibió nuestro amado, dice que es la sangre que se emana a través de sus llagas, las llagas de su espalda, de su cuerpo, cuando fue azotado. Dice en Isaías 53, 4 y 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto es algo muy fuerte. En la cultura judía existía el flagelo de los 39. El flagelo era un arma, ¿sí? Que tenía unas puntas de cortantes y se le daba latigazos. Y en la cultura de aquel tiempo, por eso se hablan de los 39 azotes. De hecho, era una ley establecida en Deuteronomio. Está en Deuteronomio, se los digo al tiro.
para que no se pierdan. Deuteronomio 25 del 1 al 3 dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez te hará echar en tierra y lo hará azotar en su presencia según su delito por el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. O sea, que caiga, que muera en el fondo. Y ahí viene la ley de los azotes, de los 40 azotes. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios, si no me equivoco, dice: 5 veces recibí, en 2 Corintios 11:24, 5 veces recibí 40 azotes menos 1, por eso se dan 39 azotes. Es muy curioso esto porque las cepas de todos los tipos de enfermedades del cuerpo humano son 39, precisamente. 39 tipos de enfermedades, y ahí todas las demás enfermedades se derivan, pero siempre de las 39, viene de una de las 39 formas o bases del organismo. Entonces Jesús recibió los 39 azotes y viene los 39 flagelos, por lo que culturalmente se entiende. A lo mejor los romanos le dieron más, ¿sí? Pero se entiende por lo culturalmente que eran 39 azotes por la ley que estaba establecida. Entonces Jesús recibió ese golpe y por sus llagas, dice que las heridas físicas de su espalda nos da sanidad física, ¿sí? Entonces cuando nosotros clamamos por sus llagas, nosotros clamamos por la sanidad de nuestro cuerpo físico. Qué fuerte es poder entender esto, qué fuerte es poder decir, declarar o hablar orando: Señor, yo clamo por las llagas de tu espalda, este dolor que tengo físicamente, te pido sanidad, Señor, porque tú fuiste molido para que nosotros seamos sanos. Y esa sangre tiene autoridad para poder darnos sanidad al cuerpo. Les voy a leer la 5ª herida. Esta herida no se habla mucho, es muy fuerte hablar de ella, porque uno que es hombre sabe lo doloroso que es la herida de sus barbas. En Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban o mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni escupos. Si uno lee en abajo: y no seré avergonzado, dice el Señor. La barba simbolizaba la autoridad, la belleza, la compostura del hombre, ¿sí? Su masculinidad. Las barbas de Jesús fueron literalmente arrancadas porque era una burla. De hecho, en ese mismo versículo dice que su cara era irreconocible. O sea, literalmente dice eso. En su cara no había nada en él que fuese a ser deseado. O sea, fue horripilantemente avergonzado. Pero él dice: y no escondí mi rostro de mis angustiadores, en ese mismo versículo. Lo dice porque esta sangre de su barba a nosotros nos viene a dar identidad, autoridad, y también nos viene a quitar el oprobio, la vergüenza. Jesús vivió la vergüenza, la humillación cuando fue quitado de sus barbas. Y Él, por su parte, nos entrega a nosotros la autoestima para poder amarnos a nosotros mismos, porque Él ya fue molido para que nosotros no tengamos temor, miedo, pena o vergüenza de quienes somos. Jesús, su rostro estaba desfigurado, Él se veía horrible, Él estaba muy mal. Todos se avergonzaban de Él, se burlaban, le daban escupitajos, lo trataban horrible. Y era porque Jesús en ese momento estaba siendo humillado para que nosotros venciésemos en la vergüenza de la humillación. Nosotros somos hijos que ya no seremos humillados. Esa es una autoridad. La autoridad de la barba del judío era autoridad. Y el Señor nos da autoridad, primero para amarnos a nosotros mismos y para que nosotros podamos ser libres de toda vergüenza. Miren qué fuerte es poder entender este fundamento en los momentos de la Pascua, en los momentos del Pesaj, cuando estamos viendo que se va a presentar el Cordero, que estamos en los días donde Jesús resucita. Pero qué importante es entender que su resurrección está ligada a su muerte, y a su sepultura y su resurrección están ligados a algo tan poderoso como lo que es su sangre. Entonces, cuando reclamamos por su sangre nos cubre, pero poder entender el sacrificio de Jesús nos trae una mayor revelación de qué tan libres somos en Él. Somos libres de toda lucha mental, somos libres para poder fructificar, somos libres desde nuestros pies para el andar, para nuestro ministerio, somos libres para la sanidad física, somos libres para la vergüenza.
Eso es lo que el Señor simboliza. Luego viene una sexta herida. Está en Mateo, pero me voy a leer algo que dice en Apocalipsis 1:6. Me encanta este versículo. Dice que la corona de espinas. Y en Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y la palabra en Efesios 2 dice que Él nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. La corona, aun cuando se burlaban de Él, eso estaba profetizado, de que Él iba a recibir esta humillación. Y ellos, los que se burlaban de Él, decían cosas muy interesantes, profetizaban sobre Jesús. Mírenlo, es el rey de los judíos. Y hablaban de algo que realmente era así. Él era el rey de los judíos. Él era el rey. Y por más que lo decían como mofa, pero de su boca salía la verdad. Es Jesús el rey. Y esta sangre de su corona a nosotros nos permite ser reyes y sacerdotes. Nos da la autoridad de poder ser puestos en lugares de autoridad, primero celestiales y luego terrenales. Él fue humillado para que nosotros no seamos humillados, y Él recibió esta mofa de lo que era el rey de los judíos para poder a nosotros darnos libertad de ser personas, de ser reyes y sacerdotes. Y ser sacerdote, eso es un término muy amplio, pero es poder señorear, apostolar, criar y establecer los diseños de Dios en la tierra. O sea, tenemos la autoridad de la sangre de Cristo para poder gobernar en la tierra. Y por eso los apóstoles decían: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. O sea, venía de un sacerdocio espiritual. Y el Señor eso nos viene a establecer. La sangre de su corona nos habilita para establecer diseños del cielo. Y les voy a hablar de la última herida, que es la séptima herida, que es la sangre del costado. Les voy a leer primero lo que dice el Génesis 2:21. Dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Del costado de Adán crea a la mujer, ¿cierto? Y en el libro de Juan 19:31-34 les voy a leer lo que dice: y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al principio y asimismo al otro, y al que habían sido crucificados juntamente con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Eso fue un cumplimiento profético. No será quebrado hueso alguno, dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado de su lanza, al instante salió sangre y agua. Es impresionante porque aquí tipifica dos cosas. La primera, la lanza se atraviesa en el costado, en el mismo lugar donde la mujer fue retirada, puesta digamos, sacada la costilla para la creación de la mujer. La mujer es un simbolismo de la iglesia, ¿sí? Y esta herida viene a cerrar todo un proceso de salvación que Cristo hace en nosotros. La herida del costado, porque dice que cae sangre, sus últimas gotas de sangre, y agua, purificación. Y Él purifica nuestra relación como amado con Él. Purifica con nosotros el amor que Él tiene por su iglesia, se purifica en ese momento, y el pacto de la ayuda idónea del hombre en ese momento es restablecido y saneado a través de su sangre. Por eso somos la esposa del Cordero. El Señor ha creado esta sangre para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Cuando yo me sienta mal, cuando yo diga no soy apto de estar delante del Señor, me acuerdo de la sangre del costado y digo: yo soy su amado, Él es mi amado y mi amado es mío y yo soy de Él. Porque esta sangre viene a declarar eso. Y Oseas 2:16 dice: y no me llamarás más Baali, sino que me llamarás Ichi. Que significa: no me llamarás más Señor, sino que me llamarás esposo. El Señor siempre quería una relación de esposo con la iglesia, una relación de amores con la iglesia, y esta herida viene a rectificar los amores. Vamos rebobinando, nos dio la libertad de nuestra mente para tomar y cumplir la voluntad del Señor sobre todo ataque de pánico, toda ansiedad, sobre toda lucha mental. Luego está la sangre de sus manos, vamos a fructificar, vamos a crecer, vamos a establecer, vamos a crecer ministerialmente, nuestro trabajo, todo lo que emprendamos, nuestros pies, todo lo que pise la planta de nuestros pies. Eso nosotros podemos tomar, el andar en Cristo, el caminar en el Señor. Luego están las heridas de sus llagas, que nos dio sanidad física, para luego
establecer en nosotros la libertad de la vergüenza y el oprobio cuando fueron retiradas sus barbas. Y luego la realeza, que somos reyes y sacerdotes para reinar juntamente con Él, porque el Señor cuando venga quiere que reinemos juntamente con Él. Esa es su mente. Y finaliza con la herida del costado, donde de ahí retira y restablece, retira la costilla de Adán para poder crear a la mujer, y de ahí mismo abre la herida, restituye la herida y vuelve a establecer en nosotros la libertad para poder ser sus amados, sus íntimos, sus cercanos. Y cuando Jesús muere, el velo del templo, es decir, esta costra inmensa que les partí hablando al principio, se abrió, donde entraba el sacerdote 2 veces al año, y solamente Él se abre y ahora tenemos acceso directo al Señor. Es tremendamente impresionante cuando entendemos este fundamento de lo que es la sangre del Cordero, la sangre que nos libra para ser completamente sanos delante del Señor. Entonces, bajo esa revelación, nosotros vamos a cenar ahora. Vamos a establecer ahora el pacto del cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero. Queremos orar y queremos cenar. Aquí estamos con mi esposa y hemos traído elementos para poder cenar, la sangre del Cordero y el pan, para que podamos servirnos. ¿Por qué? Porque esto simboliza muy fuertemente lo que Cristo quiso hacer. En ese momento hablamos de todo lo que fue la última cena desde el libro de Juan 10, 9, 10 en adelante. Cuando Judas se va, él se presenta como el yo soy. Yo soy. Este soy yo. Le pregunta a Tomás quién es al Padre. ¿Qué no me has visto, Tomás? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Empieza a expresarse ya como Dios. Y en ese momento ellos cenan y dicen: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que puedan, hagan esto en memoria de mí. Compartir el pan y la cena es algo natural. No es que vamos a entrar a un ritual religioso, no, vamos a compartir en las casas, vamos a tomar once y vamos a sacar un vino y vamos a sacar un pan y vamos a celebrar al Señor y recordar su sacrificio. La cena del Señor son todos los nutrientes. Esto no es sangre y no es cuerpo. Esto simboliza, pero son todos los nutrientes espirituales que nuestro cuerpo necesita. Y por eso el Señor dice: hagan esto todas las veces que puedan. O sea, Él no lo deja abierto a hágalo una vez al mes, tal. Dice todas las veces que puedan. Cuando Él dice todas las veces que puedan, entra en la oración, entra en el ayuno, entra en la intercesión, entra todo, la adoración, entra todo lo que es todas las veces que puedan. Y el Señor está estableciendo en nosotros esa verdad, que podamos, cada vez que podamos, en la como decir, sencillez que nosotros podamos tener, de entregarle al Señor con sencillez, con madurez y con ganas de compartir con Él. Y aquí estamos compartiendo el pan para el Señor. Así que vamos a proceder a cenar con el Señor. Y les pido que puedan tomar su pan y su vino. Él tomó la copa y los bendijo: esta es mi sangre, la cual será derramada por ustedes, dijo. Y Él se entregó voluntariamente. Y yo me entrego, dice el Señor. Entonces ahora nosotros vamos a beber y a comer de sus elementos. Y los invito a que puedan comer y beber en el nombre del Señor para recordar. Lo dice: cada vez que hagan esto en memoria de mí, mi muerte estamos anunciando. Y esto vamos a anunciar ahora. Anunciamos que el Señor ha muerto, derramado su sangre, pero Él ha resucitado al tercer día. Y esa es la gran diferencia de cualquier persona que haya dado su vida a lo largo de la historia, que lo haya dado por una causa. Es que ellos murieron, pero no se levantaron. Y Jesús sí se levantó, porque como dice uno de los salmistas, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, y en la tumba de todos los profetas que han querido ponerse como alguien mayor, allí están sus huesos. Así que les invito a poder comer del pan y a poder tomar la copa por el Señor. Queremos crear
como hijos de Dios, una cultura de poder entender que hacer prácticas espirituales como esta son tan naturales como tomar una once a las 7 de la tarde. Y entender que el Señor está ahí, y está con nosotros ahora y va a estar en todo momento. Su sacrificio fue tremendo y es para analizarlo el resto de nuestra vida y poder vivir en pro de esa libertad. Y eso es ser un cristiano, un Cristo pequeño, que entiende el fundamento. Así que voy a orar para despedir y que tú en tu casa puedas compartir con tu familia este hermoso día que Dios te ha regalado para poder estar juntos. Amado Dios, cuánto te amamos, te agradecemos por tu sacrificio, que nos enfríe nuestro corazón, ante tan grande regalo. ¿Cómo he de abusar de tu gracia?, decía Pablo. Permítenos, Señor, poder vivir conforme a la santidad, a la verdad y al amor que tú nos diste en aquel día. No tenemos mucho más que decir ni que ofrecer. Todo lo que podemos ofrecerte no son cosas lindas. Te entregamos nuestro orgullo, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras falsedades. Te entregamos todo, Señor. Y tú lo conviertes en algo hermoso. Lo conviertes en dominio propio, en templanza, en santidad, en amor, en pasión. Tú eres perfecto para poder transformar las realidades de todo. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio. Perdónanos por ser indiferentes y perdónanos por no entenderlo a la profundidad. Porque para ti el mayor deleite no sería decirte palabras, sino vivir lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, gracias por todo. No tenemos más que decir, solo vivir una vida para ti. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Bien, hermanos, los bendecimos, les amamos, vamos a estar de vuelta y les compartimos esta palabra porque creemos que es muy importante recordar y entender que la sangre de Cristo nos dio libertad y nos sanó de todo mal. Así que los bendecimos y los amamos en el nombre del Señor y ya nos vamos a ver de vuelta.